puede ver las imágenes y son terribles, digo, da una pena bárbara ver las imágenes. Y queremos, bueno, conocer de primera mano qué es lo que está pasando. Está con nosotros el periodista Ignacio Iriarte, que es de LT15 de Concordia, que muy amablemente nos va a brindar un panorama de todo lo que se está viviendo. Ignacio, te saludamos, bienvenido a Radio Integral nuevamente. Ya hemos hablado contigo en algunas oportunidades. Nicole y Rodrigo, te saludamos de este lado. ¿Cómo estás? Hola chicos, un saludo enorme para toda la gente. No sé cómo andan, ¿todo bien? Bien. Contanos, Ignacio, bueno, el panorama tristísimo ahí en Concordia, ¿no? Y es un panorama que lamentablemente nos estamos acostumbrando bastante seguido. Tuvimos en agosto, septiembre una creciente larga, luego en diciembre también, con otro pico, y ahora lamentablemente en el mes de mayo, con 3 crecientes fuertes en los últimos 8 meses. Por lo tanto, bueno, lamentablemente un poco acostumbrados a esta situación, aunque obviamente esto genera inconvenientes. Bueno, se ven distintos camiones municipales trasladando vecinos y vecinas que están siendo afectados, como los escuché por allí, más de 500 han sido las personas evacuadas en estos momentos. Por lo tanto, con una creciente que todavía no ha tenido su pico, se estima que el primero de ellos al menos estaría llegando a la zona del embalse de Salto Grande. Por lo tanto, se esperan, al menos para las próximas horas, un crecimiento aún mayor de la altura del río Uruguay, que actualmente se encuentra en los 13,50 metros. Por lo tanto, según las proyecciones, podría llegar a los 14,10, lo que obviamente esto generaría también más evacuados para el final del día, ¿no? Ignacio, esto, consultarte un poco la dinámica, esta creciente del Uruguay no es que llega por sorpresa, sino que se puede ir previendo, por ende se pueden tomar las medidas de manera anticipada, ¿no? A ver, a diferencia del río Paraná, que es un río caudaloso, con importantes afluentes grandes que tienen desde, bueno, obviamente el río Iguazú para abajo, el río Uruguay es netamente pluvial. Acá cuando llueve crece, cuando no llueve baja. Es así de simple y así de complejo. Las lluvias que se han generado en el sur de Brasil, gran parte de ellas, no digo toda el agua, pero gran parte de ese agua es el que estamos recibiendo en estos momentos. Obviamente las lluvias que se han generado, sobre todo en estas últimas 2 semanas, han generado mayores inconvenientes, por supuesto, a esta crecida. Por lo tanto, más allá de que se pueda anticipar y tenemos una barrera no natural, que es la represa hidroeléctrica de Salto Grande, distante, recordemos, a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia. Por lo tanto, es este ente binacional el que termina muchas veces rigiendo los destinos de cómo va a ser el comportamiento del río, tanto aguas arriba como aguas abajo. Claro. Durante la semana anterior tuvimos un aumento del río porque se producía directamente el vaciamiento del lago para poder recibir este agua que estamos esperando en las próximas horas. Por lo tanto, bueno, la problemática se da en este sentido. Si no hubiera estado la represa, probablemente durante las semanas anteriores no hubiéramos tenido una altura tan importante, pero sí, de una noche para otra hubiéramos tenido la altura de este aluvión de agua que estaría llegando prácticamente, o que está ingresando en estos momentos en el embalse. Por lo tanto, más allá de las predicciones como planteaban, también es un río que sorpresivamente puede crecer de la noche a la mañana, claro, teniendo en cuenta justamente las lluvias que se puedan dar en la cuenca inmediata, ¿no? Son, repetime el dato, más de 500 evacuados, ¿no? Más de 500 personas evacuadas. Sí, estamos llegando casi a las 550, en estos momentos se están dando evacuaciones, incluso uno observa varios camiones municipales que están trasladándose en distintos lugares, llevando gente. Por lo tanto ese número seguramente en el correr de las horas se va a terminar acrecentando, o sea, es la foto del momento. Claro, sí, seguro. ¿Tenemos que hablar de algún herido o algo por el estilo o nada? No se ha registrado ningún tipo de inconvenientes. Bien. Por lo tanto, como las evacuaciones se hacen en seco, como se denomina, o sea, no se hace con la gente ya en el agua, digamos, esta actividad que se ha ido aceitando y mucho hace que sea todo muy tranquilo. Entonces, claro, se van evacuando, pero sin la locura de tener el agua en la puerta. Por lo tanto, las previsiones son en ese sentido mucho más tranquilas. No se han registrado inconvenientes en cuanto a problemas en general, tampoco robos
que muchas veces también a veces ocurren. O sea que en general, en líneas generales, el comportamiento de la sociedad se está dando de manera normal y con obviamente la atención pertinente para este tipo de casos, ¿no? Estuve leyendo por ahí que muchas familias van a parar a casas de familiares o amigos, pero también hay centros de refugiados, ¿no? ¿Esto es así? Sí, hay, digamos, mucha gente que se va a casas de familiares o lugares así, tipo galpones y demás, en donde colocan sus pertenencias, y hay otros que sí, que lamentablemente tienen que ir a los centros evacuados, que son fundamentalmente galpones, que se van adecuando para poder contener a la cantidad de familia que necesita ser albergada. Básicamente, esta es un poco la dinámica que se observa en esta cuestión. Por lo tanto, sí, podríamos hablar de mitad y mitad, digamos, mitad de personas que fueron a familias y mitad que fueron a centros evacuados. Es lo que ocurre habitualmente siempre. Muchos también terminan alquilando temporariamente algunas viviendas para poder también transitar esta etapa, que muchas veces puede durar una semana o puede durar 2 meses, como fue la de agosto-septiembre, ¿no? Seguro. Ignacio, consultarte sobre las cosas materiales de esta familia. Digo, ¿se logra sacar algo o se pierde todo? Hablo de muebles, no sé, televisores, electrodomésticos en general. Mira, la gente tiene dos dinámicas. Uno, tratar de llevarse lo que es de mayor valor o de más importancia, y otros muebles que terminan siendo colocados encima de otros lugares, incluso ya construidos, para evitar justamente que el agua le llegue. Claro. Por lo tanto, tenés dinámica de todo tipo en ese sentido, ¿no? Muchos que sacan todo, muchos que dejan muebles voluminosos y pesados arriba de otros muebles o arriba de construcciones que fueron hechas para tal fin, y de esta manera aguantar la problemática, ¿no? ¿Estamos hablando de la zona de la Costanera, que es la que se inunda, o hay alguna otra zona de Concordia? No, es puntualmente la zona de la Costanera y la zona del puerto, el barrio Puerto, el barrio de Sarfe, el barrio Neves, son los que lamentablemente se terminan inundando en mayor medida. Después nos encontramos con asentamientos que están ubicados por allí cerca de los arroyos, en donde también, pero son mínima la cantidad de familias que se afectan allí. La mayor concentración se da en esta zona puntual del barrio Puerto, que es el que termina siendo más afectado, ¿no? Ignacio, consultarte a futuro, digo, ¿qué se habla en cuanto a obras que se puedan hacer para impedir que esto siga ocurriendo? Digo, ¿hay algo por hacer? ¿Hay alguna obra, algo en concreto que se pueda hacer, o esto hay que aceptarlo de esta manera? No, hay que trasladar a las familias a una cota por lo menos a cota número 15, altura del río, ¿no? Claro. O cota 16. Sería la solución concreta para evitar inconvenientes. Pero bueno, hay una cuestión cultural, una cuestión de arraigo, una cuestión de muchos elementos que hacen que muchas familias no quieran salir. Se han hecho, se han construido muchos barrios para inundados, muchos han salido, pero otros lamentablemente quieren seguir estando allí, ¿no? En donde se da esta particularidad. Por lo tanto, hay una cuestión de arraigo muy difícil de romper allí. Nacho, la última ya para agradecerte y despedirte, consultarte si hay alguna fecha o hay alguna estimación de cuándo pueda llegar a bajar el río, para que estas familias puedan regresar a sus casas. En ninguna creciente hay fecha de estimación, por lo tanto, aventurar una fecha sería hasta peligroso y generar falsas expectativas. Por lo tanto, cuando baje, bajará. Bien, seguro. Ignacio, como siempre, muchísimas gracias por este panorama. Un abrazo grande para toda la gente de la costa del Paraná. Hasta luego. La palabra de Ignacio Iriarte, es periodista de LT15 de Concordia, bueno, con un panorama clarísimo sobre lo que está ocurriendo en esta ciudad costera al río Uruguay. Bueno, el río, como dato importante de lo que nos comentaba Nacho, el río todavía no ha dejado de crecer, se piensa o se sabe que va a seguir creciendo, por ende el número de familias evacuadas podría incrementarse. Casi 550 personas son las evacuadas. Afortunadamente no hay que hablar de ningún lesionado ni nada por el estilo. Bueno, un panorama complicado a nivel Concordia. Le preguntábamos a Nacho cuál sería la solución a futuro, y bueno, básicamente es trasladar a estas familias que están en zona inundable a un lugar más seguro y con una altura superior a la del río Uruguay, o por lo menos que esté alejado cuando haya algún tipo de
decreciente. Fecha estimativa de cuándo va a bajar el río aún no se sabe, no se tiene conocimiento. Nos decía Nacho que sería imprudente por ahí y sería también irresponsable tirar alguna fecha. Cuando baje, va a bajar, nos comentaba Nacho Iriarte, periodista del ET15 de Concordia. Bueno, la provincia hoy habla de esto, inundaciones, familias evacuadas en Concordia por la creciente del río Uruguay. Estamos a tu lado cada día, despertando juntos y siempre te acompañamos mejor. La mañana integral, todos los días y cada día, activando tu día. ¿Te viste 1000 videos de Instagram para hacer una torta? Y te quedó cualquier cosa.